El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: «Maestro, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentarnos. Démosle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos en este domingo 30º del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios hoy nos invita a descubrir dos elementos que ojalá podamos llevar a nuestra vida de fe. El primer elemento lo encontramos en la primera lectura tomada del libro del profeta Jeremías. Jeremías era un muchachito, joven como yo, y era llorón. Le decían el llorón. Pues hoy Jeremías nos dice cuál es la actitud que debemos tener en este final de los tiempos, en este final del año litúrgico. Y la actitud tiene que ver con ese grito de esperanza. Así dice el Señor: «Griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben, digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel». El grito de alegría, de júbilo, de esperanza, tiene que ver con saber que el Señor hará obras grandes a favor nuestro. El grito tiene que ver con esa promesa de salvación. Y por eso el profeta invita al pueblo a gritar de júbilo. Decía yo ayer en la misa, como ya no gritamos los goles de Perú, porque no hay, pues nos toca gritar de alegría, de esperanza, porque el Señor ha estado bueno con nosotros. Y la gran promesa de salvación está en lo que Él dice, que nuestra suerte será cambiada. La tristeza se convertirá en alegría, la oscuridad se convertirá en luz. Dice el texto: «Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos, los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en que no tropezarán». Y la gran promesa es esta:
seré para ellos su padre y ellos serán para mí mi pueblo. Griten de alegría porque el Señor es el Padre. Y como Padre no nos va a abandonar, no va a dejar que nuestro pie resbale, tropiece. Y por eso la esperanza se convierte en una visión del futuro para descubrir al futuro estable y prometedor. Pero tenemos que gritar, cantar, alabar, decir que el Señor ha estado grande con nosotros, que ha hecho maravillas, portentos, milagros, prodigios. Primer grito, grito de esperanza. La segunda actitud la encontramos en el Evangelio y podemos encontrar en este ciego Bartimeo un itinerario de fe. Podemos encontrar en este texto cómo es la fe, desde dónde comienza y a dónde termina. Pues miremos esos detalles. Dice el texto que Jesús iba pasando por el camino a Jericó, pero al borde del camino estaba un mendigo ciego. Piensen en esa doble condición. Mendigo es el que depende de la limosna o de la generosidad del que está en el camino y que tiene que ayudarlo. Y es ciego, es decir, que no depende de sí mismo, depende de otro que lo esté conduciendo. Pero dice el texto que este mendigo ciego llamado Bartimeo, porque nos da el nombre de este mendigo ciego, escuchó hablar de Jesús. Como dije que esto es un itinerario de la fe, vamos a entender que la fe entra por los oídos. Escuchar atentamente, con la docilidad propia del corazón, con la atención profunda de nuestra vida, tenemos que escuchar la voz del Maestro, como lo hizo Bartimeo. Seguramente escuchó hablar que había un tal Jesús, un profeta poderoso en palabras, en hechos. Y en Bartimeo había un deseo, una ansia por conocer a ese tal Jesús. Y la oportunidad se le dio cuando Jesús iba pasando por el camino. ¿Y saben qué hizo Bartimeo? Empezó a gritar. Otra vez aparece el grito en este día. Empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús seguía caminando y volvió a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hasta que la gente le dijo: cállate. La gente intentaba callar la voz, el grito desesperado de auxilio de este mendigo ciego. Y aquí podemos empezar a actualizar nuestra vida, descubriendo que hemos escuchado atentamente la voz del Señor, pero a veces las circunstancias y las personas intentan acallar lo que en nuestro corazón estamos sintiendo. ¿Cuánta gente le dice: no, eso no va a ser así? Cuando usted escucha gente negativa, pesimista, gente que en vez de empujarlo a la bendición, intenta opacar su experiencia de fe. Pero Bartimeo nos enseña lo que es la fe, atrevida, arriesgada, osada. Se abre camino por en medio de esa multitud que lo intenta callar y grita con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detiene y dice: llámenlo. Y esos que intentaron acallarlo, ahora le dicen: ánimo, levántate, te están llamando. También en nuestra vida de fe vamos a encontrar personas
que nos empujan a la bendición. Cuando usted tenga un problema, una dificultad, una angustia, una situación difícil por la que va a atravesar, busque personas que lo empujen a la bendición. Aléjese de aquellas otras voces que negativamente intentan opacarlo en su fe. Siempre vamos a necesitar gente, comunidad, que nos pueda dar ánimo en nuestra fe. Pues aquí dice el texto que Bartimeo, que tenía un manto, lo único que tenía Bartimeo era una capa, un manto, que le servía para refugiarse del frío, de la lluvia, para refugiarse del sol inclemente. Lo único que él tenía era su manto, su seguridad, que lo dejaba ahí en la calle y ahí se ponía él. Era lo único que él tenía, su única posesión y tal vez la de mayor valor. Pero cuando escuchó que Jesús lo llamó, dice el texto que se levantó, dejó el manto, lo tiró y dio un salto. A ese salto le llamamos salto de la fe. Tenemos que dejar nuestras seguridades, lo que hace que nuestra vida esté tranquila, porque nos gusta aferrarnos a lo que nos da seguridad. Todos estamos tranquilos porque aquí hay suelo, ¿cierto? Pero si estuviéramos en una arena movediza, más de una estuviera agarrada por allí. Pero para llegar a Jesús tenemos que hacer ese salto de fe, dejar la seguridad, lo que creemos que es una seguridad, para encontrar una novedad, algo mayor, intenso, poderoso. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo termina diciéndole, Señor, que pueda ver, que pueda ver. Y dice el texto, anda, tu fe te ha salvado. Cuando dejamos lo propio, aquello en lo que nos sentimos bien, y damos ese salto en la fe a lo nuevo, allí es donde va a tener sentido nuestra vida. Porque tenemos que dejar esas falsas seguridades para encontrarnos con Jesús y de Él recibir una alegría mayor. Bartimeo recobra la fe. Recuerden, estaba al borde del camino en el inicio del texto. ¿Ahora dónde está? En el camino. Como seguidor de Jesucristo, ahí está Bartimeo. Recobró la vista y lo seguía por el camino. ¿Dónde estaba al inicio? Al borde, fuera del camino. El milagro consiste en la restitución de Bartimeo. El que no era nada, ahora es discípulo de Jesús. Nuestra vida tiene que dar ese salto de la fe. Si usted está en estos momentos, en esta misma situación de Bartimeo, pues grite, clame, gima, ore insistentemente. Pero para eso hay que dejar el manto. Y el manto significa que el Señor nos pide más, salir de lo que estamos haciendo, porque probablemente el manto en nuestra vida sea esta misa, domingo 7 de la mañana. Y probablemente aquí estemos en lo seguro, pero todavía al borde del camino. Y el Señor nos pide dar un salto. Que usted a lo largo de la semana busque con insistencia al Señor. Y no solamente los
domingos. Hay que clamar, hay que gemir, hay que orar. Que el Señor nos dé la gracia, bendiga nuestra vida y calme nuestro corazón. Amén.